Desde la casa, desde el barrio, desde el colegio, desde sus espacios, por generar paz en la comunidad. Yo creo que el proyecto le da la oportunidad a los jóvenes, en este caso, de aportar algo a un contexto desde su personalidad, desde lo que es como persona y desde su esencia. Somos el momento, porque hay una dinámica que está sucediendo, hay una serie de cosas que están pasando y en la que los jóvenes, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, estamos involucrados. La idea del semillero nace como una puesta de clase en el año 2015, donde con los estudiantes que hoy hacen parte del grupo como investigadores del semillero, nos pensamos en la necesidad de apostarle a alguna cosa como era un semillero de investigación. En ese momento fue una idea que surgió de trabajos de clase, de cercanías, de, digamos, puntos comunes que teníamos en los intereses de trabajo académico. Este nace como con la necesidad de crear un grupo en el que estemos jóvenes de comunicación social y periodismo de todos los énfasis y que podamos articular nuestros conocimientos y nuestras habilidades para poder realizar un trabajo o un proyecto pues, que sea de mucho interés en la actualidad. En el año 2017 me vuelvo a encontrar con los estudiantes y en ese momento, cuando ellos ya estaban en cuarto semestre, se nos ocurre nuevamente la idea de seguir en este ejercicio de construcción de un colectivo que se conformará como semillero. Empezamos como a hacer el trabajo de llamado a los posibles interesados en esta apuesta académica y de esta manera se consolidó el grupo base que en un ejercicio colectivo también de construcción decidimos denominar Semillero de Investigación Generación Sur, que oficialmente nace entonces en el año 2017. Recuerdo que salieron varios temas, el medio ambiente, hablamos del suicidio, hablamos de diferentes temáticas, pero en ese momento la que más nos llamó la atención por el tema coyuntural era la firma de los acuerdos de paz que se estaba llevando a cabo en el año 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano. En ese escenario de la firma del acuerdo, hubo un tema muy importante y era la participación juvenil. Entonces vimos cómo jóvenes estaban liderando el tema del plebiscito en Bogotá, en Medellín, en diferentes partes de Colombia y nos preguntábamos qué pasaba con ese tipo de liderazgos aquí en nuestra ciudad de Neiva. Es así como nos empezamos a preguntar sobre el rol del joven en un tema tan coyuntural como lo era la firma del acuerdo y temáticas que empezaron a surgir a raíz de eso, como lo era la paz y el posconflicto. Nosotros, vimos la pertinencia del tema, vimos la viabilidad que tenía en el contexto también y en lo nacional, porque era lo que se estaba manejando en ese momento. Entonces nosotros, pues empezamos por escoger el tema, luego miramos los referentes teóricos y cómo ese tema lo ligábamos con la comunicación. Entonces fue pensarnos, bueno, es que esto lo podemos manejar desde las prácticas comunicativas, desde los consumos culturales, desde la identidad como tal y cómo íbamos a conocer esos imaginarios y esas nociones. Entonces empezamos, bueno, desde comunitaria miramos algo que eran los talleres como tal que hacíamos. Entonces, como a partir de los talleres que ya habíamos hecho en el área comunitaria, dijimos pues a partir de talleres que poder saber lo que están pensando los chicos, cuáles imaginarios y cuáles nociones tienen sobre estos temas, y dos, poder también a partir de nuestros conocimientos poder llegar a aclarar dudas también y poder incidir también pues en la formación como tal de ellos. También nace el proyecto Pasatiempo o parte de la necesidad que surgía en ese momento. En ese momento se estaban dando los acuerdos de paz y estaba a puertas de darse su firma de lo pactado. Entonces nos planteamos la necesidad y pues reconociendo el papel pues
tan protagónico que toman los jóvenes en este tipo de asuntos, nos planteamos esa necesidad y se proyectó el proyecto de investigación. Luego de conformado el semillero, se vino como la tarea de, bueno, ¿cuál va a ser nuestro proyecto de investigación? Entonces, para poder hacer eso, hicimos como un mapeo general, un barrido de muchas temáticas que a los chicos les interesaba trabajar. Salió el asunto de la cultura, el medio ambiente, la identidad, la juventud, el conflicto, la paz. Digamos que había un movimiento bien interesante de los jóvenes en torno a diferentes temáticas y problemáticas del contexto, y ellos empezaron como a identificar ahí muchos posibles temas de investigación. Fue todo un reto porque fue como el crear primero el título del proyecto, mirar la temática, el interés que tenía y como el impacto que podíamos generar. Entonces como que empezamos a ver la importancia de qué es ser joven. Quizás con nuestra área de comunitaria pudimos ver en el trabajo de campo que los jóvenes no tenían consolidado como tal su identidad y diferentes categorías que eran importantes. Entonces como que vimos esa importancia de que nosotros como futuros comunicadores sociales podamos explicarles o enseñarles a los chicos a sentirse propios y a sentir la importancia como tal de ser joven y ese reconocimiento. Y nos dimos cuenta que durante ese tiempo nuevamente estaban surgiendo movimientos juveniles en el país, lo que se había perdido durante mucho tiempo. No obstante, en la ciudad de Neiva estaba ausente, no se veía como tanto ese poder juvenil y eso fue lo que nos intrigó bastante. Entonces decidimos realizar el proyecto de investigación encaminado a saber qué es lo que piensan los jóvenes de la ciudad de Neiva con respecto a la paz y el posacuerdo. Después de quitar cositas, de analizar, de realizar debates entre nosotros, pues finalmente concluimos con la pregunta de investigación, que es cuáles son las nociones y los imaginarios que tienen los jóvenes de la ciudad de Neiva sobre la paz y el posacuerdo a partir de sus prácticas y sus consumos culturales. Siendo estudiantes de comunicación, digamos que de todas estas líneas temáticas de las que hubiésemos podido abarcar estas nociones de paz y posacuerdo, digamos que nos guiamos por los consumos mediáticos y por las prácticas comunicativas, porque es algo que hace parte de nuestra carrera, es algo que está relacionado con la comunicación, con el uso que ellos les dan a los medios, cómo a partir de todo lo que ven y lo que consumen, crean esos imaginarios y los ayudan a tener diferentes puntos de vista sobre las temáticas que ocurren en su cotidianidad. En esa medida, luego hay un trabajo también de colectivo de reflexión, de debate, de lecturas y de análisis, decidimos aventurarnos a trabajar entonces los imaginarios sobre posacuerdo y paz que tenían los jóvenes a partir de sus prácticas comunicativas y los consumos mediáticos, que finalmente se denominó como proyecto Pasatiempo, que es el proyecto que le da también la bandera inicial de investigación al semillero de investigación Generación Sur. Yo creo que el acercamiento a las comunidades y específicamente al corregimiento del Caguán fue algo realmente gratificante. Pues digamos que en el proceso nos encontramos con muchas trabas porque nosotros no contábamos con una organización ya establecida en la comunidad, entonces por esa razón nos tocó empezar todo desde cero. Tuvimos que ir a los colegios, a las casas, a donde habían jóvenes para invitarlos a ser parte del proyecto. Bueno, de entrada fue bastante complejo porque es una población a la que hay que saber entrarle, eso de un lado. Segundo, fue de alguna forma como encontrarse otra vez con la época del colegio, ¿no? Porque eran pelados que estaban entre los grados 9º, 10º y 11, que estaban también ya pensando en cómo establecer su proyecto de vida, su plan de vida. Entonces fue un poco contradictorio porque por un lado era complejo saber cómo llegarles, pero por otro lado era acordarse que uno también pasó por ese momento y que a uno también cuando le llegaban de esa manera también se aburría y tenía que buscar formas distintas de hablar de ese tema. Fue un poquito difícil, en mi caso digamos que me tocó trabajar con la Comuna 8, en un principio pues no teníamos como digamos un sector definido, un grupo, un barrio,
sino que pues empezamos como a decir, bueno, ¿en dónde vamos a trabajar? Luego pues se nos presentó la oportunidad de como tener un convenio con una fundación que se llama La Casa de Mo, y pues a partir de esa fundación pues ya tenía como un grupo consolidado de chicos, y pues a partir de eso fue que ya iniciamos con un grupo. Bueno, pues nuestro acercamiento a la Comuna 6 fue un poco lento, pero creo que fue bastante enriquecedor, porque pues la Comuna 6 es una comuna bastante grande, entonces no sabíamos qué sector abarcar. Logramos hacer contacto con la Asociación Cultural Atenea. Ellos nos abrieron sus puertas, nosotros fuimos, hicimos la invitación a los jóvenes y poco a poco ellos se fueron sumando. Ellos también, digamos que nos habilitaron sus espacios, quizás sus horarios de ensayar danzas o teatro las adelantaban o nos daban un tiempo prudente para que nosotros pudiéramos realizar las diferentes actividades y talleres con los chicos. Nos fuimos acomodando poco a poco. Nuestro grupo estuvo conformado con alrededor de 25 a 30 chicos y realmente fue muy enriquecedor porque no solamente iban los niños, sino también los padres de familia. Realizar las convocatorias con los jóvenes, agrupar los jóvenes en las diferentes comunas que habíamos escogido, la verdad no fue tan sencillo. Era evidente que los jóvenes no estaban organizados ya, y el organizarlos desde el inicio, llegar por ejemplo a un barrio y decir, hola, estamos convocando a los jóvenes del barrio a que hablemos sobre paz y posacuerdo, pues no es una temática tampoco que a ellos les fascine. Entonces tuvimos que ir como a entidades en específico, a las juntas de acción comunal de algunos barrios u organizaciones ya que trabajaran con jóvenes para que nos abrieran el espacio. Lo más bonito de trabajar con la comunidad, yo creo que es aprender también de ellos, ¿no? Aprender de sus vivencias, de sus prácticas, de la forma como ellos interactúan, conocer que, digamos, no todos nos movemos bajo el mismo entorno, sino que hay diferentes entornos, diferentes contextos que de una u otra forma también enmarcan, digamos, sus identidades y sus culturas. Bueno, yo creo que fue primero como ese intercambio cultural, ese intercambio de prácticas. Nos tocó con un grupo de jóvenes bastante alegre, bastante extrovertido. La mayoría eran niños entre 14 y 16 años más o menos, y eran niños en los que en sus familias tenían inculcado mucho los valores, ¿sí? Entonces fue como muy bonito poder nosotros llegar, enseñarles algo de lo que nosotros podíamos, o sabíamos, talentos, habilidades, y cómo también podríamos explorar en ellos cosas que ellos no sabían, ¿sí? Había muchas personas que tenían unos talentos maravillosos, que podían explorarlos y hacer grandes cosas, y fue bonito como esa retroalimentación y ese poder compartir muchas experiencias. Lo más bonito de trabajar con los chicos de la Comuna 9 fue tener aprendizajes nuevos. Generalmente nosotros estamos metidos en esa zona de confort y no salimos de allí, y eso da pie a que no entendamos algunas de las cosas por las que pueden estar pasando los demás. Entonces nos encontramos con chicos que han tenido un pasado difícil y también pues un presente. Entonces digamos que de alguna manera aprender de esas cosas es algo muy significativo para nosotros. Una de las experiencias más bonitas que viví compartiendo con la comunidad y con estos jóvenes fue el poder, bueno, para mí principalmente fue poder relacionarme con ellos, poder entablar una buena comunicación y una buena relación. Yo estaba con el grupo del corregimiento El Caguán, entonces pues era toda una aventura porque tenía que levantarme muy temprano, dejar listas las cosas desde la noche anterior y coger dos colectivos, uno que me llevara hasta el centro y del centro hasta el corregimiento, entonces me dio casi 2 horas de camino y 2 horas de regreso, entonces era como todo un viaje. Bueno, yo tengo que admitir que la experiencia en mi comuna fue muy gratificante. En la Comuna 6 contamos con el apoyo de la Asociación Cultural
Atenea es un grupo que le apuesta al teatro, a la danza y al baile como una alternativa de paso, una alternativa de cultura y sobre todo de estilo de vida. Digamos que algo bonito que tiene esa comuna es que por ser del sur carga con un estigma muy fuerte frente a las personas que allí viven. Entonces los del sur generalmente son los ladrones, son donde se arman las bandas de microtráfico y demás. Entonces este estigma en algún momento generaba como un tema de la sensación de saber qué es lo que va a pasar, con qué me voy a encontrar, con qué jóvenes voy a trabajar, pero afortunadamente fue una experiencia muy chévere. Nos dimos cuenta que a pesar de todo lo que se decía de la comuna, son niños que son muy alegres, son muy abiertos, sin ni siquiera conocernos desde el primer día, fueron muy amables con nosotros y siempre estuvieron dispuestos a trabajar, participaban activamente de todos los talleres, tenían muy buenos aportes y yo creo que fue una experiencia muy linda. Uno de los aprendizajes más importantes que me dejó este proyecto fue la paciencia. Hay que llenarse de paciencia, tanto en las convocatorias, en los talleres, y ser perseverantes, porque en muchas ocasiones pues no llegaban los chicos que uno esperaba o no completaban la total asistencia, entonces se tocaba cancelar el taller o simplemente dejar de hacer el taller y realizar otras actividades con más poquitos chicos para acomodar lo que ya se tenía planeado. Muy lindo, ¿sí? Un proyecto en el que aprendí grandes cosas, aprendí lo más importante como la labor de comunicador social y periodista, porque no es fácil el llegar a un lugar diferente, el hacer contacto, hacer relaciones con diferentes jóvenes, con diferentes personas que no están en nuestro vínculo social como tal. Y fue muy bonito como experimentar y explorar también con ellos diferentes cosas, el aprender cosas que nosotros no sabíamos, no sé, intentar hasta bailar con los chicos, sí, todas esas dinámicas que hacen diferente cada cosa, cada experiencia. El trabajar en equipo son de los grandes retos también por los que nos vimos, porque es a partir de las diferencias, de las diferentes formas de construcción, de los diferentes conocimientos que teníamos dentro de la carrera como tal con el equipo también, fue unir todas esas diferencias en pro de algo y en pro de que saliera bien nuestro proyecto y de que se pudieran de una otra manera obtener los resultados que queríamos y que los jóvenes lograran apropiarse de lo que estábamos diciendo. El semillero Generación Sur es un semillero conformado por 12 participantes que de una u otra forma implica un trabajo un poco complejo en la medida que uno tiene que adaptarse a todas las 12 temperamentos, a todos los 12 horarios diferentes de clase. Entonces es buscar como una articulación para que el trabajo saliera de la mejor manera. Lo más bonito de trabajar con la comunidad es que uno aprende, así como uno enseña, también aprende. Y digamos que una de las cosas que uno aprende es que pues no todos han vivido las mismas condiciones que de pronto uno ha pasado y que, o sea, eso es un proceso donde tenemos que empezar a pensarnos las cosas, no solo desde nuestro, o sea, como nosotros creemos, sino a partir de las realidades que asumen los demás y que viven los demás. Bueno, el trabajo en equipo tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las ventajas, está, digamos que todos construimos los conceptos, construimos cuáles iban a ser los talleres, y entre, digamos, las dificultades, la que más prima sobre las demás es que todos tenemos opiniones muy diferentes y llegar como a un punto medio es algo muy complicado. Yo creo que desde el ejercicio docente uno nunca deja de ser estudiante, entonces para mí hacer parte, es la primera vez que soy docente tutor de un semillero, y hacer parte de este proceso ha sido todo un proceso de aprendizaje también para mí. Si bien por el tema de formación, de experiencia y de trayectoria uno puede orientar cosas del proceso,
Yo siento que los estudiantes tienen mucho todavía por aportarle a uno como docente y como persona. Entonces creo que el mayor aprendizaje de este proceso a nivel personal ha sido esa necesidad de fortalecer el diálogo estudiante-docente en horizontalidad, no en la verticalidad del saber o en la autoridad del poder que puede dar un rol dentro del ejercicio académico, sino en una construcción horizontal de conocimiento. Saber que de pronto no es tan lejano eso que vemos en la televisión, o eso que vemos en películas, la pobreza, la desigualdad, la violencia en el hogar, que es algo que realmente se da día a día y que a veces esos talleres eran un escape para muchos de ellos, que uno era un escape para muchos de ellos, convertirse en consejero de amor, de desamor, de la familia. Era muy chévere el poder compartir con personas que a la final probablemente uno nunca tuvo que haberse cruzado, y este proyecto nos permitió eso. Creo yo que a muchos o a todos nos enseñó sobre todo a valorar nuestra familia, las oportunidades que nosotros tenemos, porque las posibilidades que nosotros tenemos de estudiar, muchos de ellos no las tienen, y no porque no quieran, sino porque no cuentan con los medios económicos. Los que no vivimos la guerra de manera directa, valoramos, y hoy creo yo que valoramos aún más el proceso de paz, porque conocimos la realidad de jóvenes a los que la guerra les arrebató la posibilidad de tener una familia. Y creo yo que si no se tiene una familia, no se tiene donde echar raíces, pues es muy difícil surgir. Entonces creo yo que fueron muchos los aprendizajes en el trabajo como tal de nosotros como familia Semillero Generación Sur, de soportarnos el uno al otro, de apoyarnos, de si mi compañero no quiere, pues hay que jalarlo porque hay que continuar con este proceso, porque la vida sigue y la vida no para y no da tregua. Yo soy de la Comuna 6 y digamos que no me había dado cuenta de toda esta riqueza cultural, de toda esta riqueza artística y sobre todo de estas personas que habitan mi comuna. Generalmente yo soy alguien que va muy de la casa al trabajo, a la universidad, y siempre ando como muy en mis cosas y no me había tomado el tiempo como de analizar un poco mi comuna, y sin duda alguna esta experiencia pues me permitió conocer como estos escenarios, estas personas y todo este contexto que yo de una u otra forma desconocía. Yo creo que este semillero aportó muchas cosas a mi vida. Yo soy una persona que no soy de esta ciudad, pues se puede decir que soy foráneo, entonces al llegar aquí vine con muchas expectativas, ¿no? Quería conocer, quería aprender y quería vivir nuevas experiencias. Creo que el semillero me dejó eso, me dio la oportunidad de conocer otras personas, de conocer otras realidades, de poder involucrarme más de la ciudad, del entorno que ahora me rodeaba. En las manos de los jóvenes también está la posibilidad de hacer un cambio. Para mí pasatiempo significa la oportunidad de construir, el valor de la juventud y sobre todo la importancia de soñar. Pasatiempo es una apuesta juvenil por aportarle a la realidad desde sus propios discursos y prácticas. Yo creo que el proyecto le da la oportunidad a los jóvenes, en este caso, de aportar algo a un contexto desde su personalidad, desde lo que es como persona y desde su esencia. Yo creo que el resumen de eso es el lema del proyecto, ¿no? El eslogan, somos el momento, porque hay una dinámica que está sucediendo, hay una serie de cosas que están pasando y en la que los jóvenes de alguna u otra manera, directa o indirectamente, estamos involucrados.